Eh, Buenas noches a toda la comunidad religiosa. Como ustedes saben, estamos haciendo una autobiografía sobre nuestra vida, porque desgraciadamente, cuando uno adquiere cierta fama, aparecen determinados comentarios y suposiciones y cosas de miles de cosas que yo estoy muy lejos de haber hecho. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por la fama. Entonces, es por eso que yo prefiero hablar sobre mi propia vida antes que las demás personas especulen sobre la vida propia de uno. Uno como líder ha construido muchas cosas y bueno, y es normal que aparezca, generen enemigos, genere envidia, porque desgraciadamente es muy difícil quedar bien con todo el mundo. Y las personas, bueno, tienen su manera de ver las cosas. Y muchas veces eh, he visto que incluso hasta perjuran y juran grandes mentiras. Porque así es la raza humana, así es el ser humano. No todos, pero bueno, algunas personas. Sobre todo cuando son mediocres. Entonces, bueno, por eso nosotros preferimos hablar de nuestra propia vida. Miren, hoy yo quisiera tocar sobre una persona que pasó por nuestra vida muy importante y ya en este momento está fallecido. Se llamaba Rami Obisanjo. Obisanjo porque era el nombre de Ifá de su iniciación en Nigeria. Rami se inició primero en Cuba. Miren, Rami era una persona muy polifacética. Eh, Era suizo. Vamos a hacerle algunas pequeñas detalles de la vida de Rami. Rami era suizo, tenía un hijo, varón. Fue uno de los hombres, bueno, ustedes, como ustedes saben, bueno, yo soy psiquiatra, y Rami fue uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Nosotros los psiquiatras tenemos la manera de evaluar, tenemos algún tipo de manera de evaluar a las personas sus capacidades intelectuales, ¿no? Y bueno, esto no es una clase de psiquiatría ni mucho menos, pero bueno, para que ustedes más o menos entiendan sobre sus capacidades intelectuales, el señor hablaba 4 idiomas. Hablaba romanyo, una lengua propia de Suiza, hablaba inglés a la perfección, hablaba italiano a la perfección y hablaba el español a la perfección. Les digo yo honestamente, yo llevo años estudiando inglés. Mi madre, bueno, tengo que agradecer a mi madre fue una gran, o es una gran mujer, no fue, es una gran mujer, es una persona que yo admiro muchísimo. Y bueno, mi madre de muy joven me puso a dar clases de inglés. Y hoy, que ya estoy ya más adulto, mi inglés no es el malo malo, pero tampoco es bueno bueno. Tampoco he tenido la oportunidad de pasar años en un país donde se habla inglés. Pero sí se me ha hecho difícil, la verdad, honestamente. Ya a esta altura era para que yo hablara un inglés mucho mejor. Ya le digo, no lo hablo diariamente. Si tuviera un país donde se hablara inglés, pues por supuesto hubiera mejorado muchísimo, ¿no? Pero Rami hablaba 4 idiomas. Y eso habla de un coeficiente intelectual bien alto. Eso es seguro. Entonces, bueno, Rami era suizo, eh, tuvo un problema legal jurídico, que bueno, que por ética y además no viene al caso. No quisiera hablarlo por aquí. Y entonces se va para Cuba. En Cuba conoce unos balados afrocubanos, donde se inicia en IFA, afrocubano. Ya estando en Cuba, pasando un tiempo en Cuba, él le hacían juicios orales en su país, en Suiza. Y entonces, bueno, tenía ese problema, no podía regresar a su país y además de eso lo estaba buscando la Interpol. Para los que no lo saben qué es la Interpol es la Policía Internacional. Entonces, eh, Rami empieza a interesarse un poco más por IFA para buscar una solución a su vida. Y bueno, decide viajar a Nigeria. Y Rami,
en vez de entrar directamente por Nigeria, decide hacer escala y quedarse en Benín y cruzar a pie a Nigeria. ¿Por qué? Porque como la Interpol lo estaba buscando, cruza por la frontera. Y bueno, y por ahí no tuvo que documentar. Entonces la Interpol se iba a quedar exactamente en Benín. Así lo hizo Rami. Esta historia me la hizo precisamente Rami. Y bueno, Rami llega a Ile-Ife, se acerca a Arab-Valle, a Dizá, pidiéndole dos cosas. Uno, que él hiciera adivinación para resolver su problema legal, y otro, que le enseñara Ifá. A Dizá, el Arab-Valle, le dijo que no le interesaba ni aprender Ifá, ni enseñarle Ifá, discúlpeme, ni hacer la adivinación tampoco. Rami me dijo sorprendido, esa historia me la hace Rami a mí. Por eso es que hoy se la estoy narrando a ustedes. Una para que se quede en la memoria de Rami, porque fue un gran hombre, una persona que le tuve mucho aprecio. Y bueno, y otra para que se quede aquí grabado y su nombre nunca se olvide. Creo que es una memoria que quiero dejar. Entonces, Rami me dice a mí: William, es el primer hombre que yo conocí en mi vida que yo le hablo de dinero y no está interesado en mi dinero. Aquello me sorprendió y le comienzo a insistir. Y entonces me dice: mira, le explica que él había venido de lejos, que por favor, que etcétera. Dice: no te preocupes, mira, tú ese que va por ahí, en aquel momento Wallaby estaba muy joven, no tenía título en ninguno, estaba iniciado en IFA, pero era uno más, era el actual Arab-Valle. Y entonces dice: ese es uno de mis hijos. Yo lo voy a llamar para que se vaya, te lleve para tu casa, para que tenga techo, para que no te falte un plato de comida, para que no te falte agua, para que no te falte una cama. Él se va a ocupar, y él se va a ocupar, si tú quieres, de atender IFA, de enseñarte IFA, disculpen, de aceptar adivinación y todas las cosas que quieren. No, pero yo quiero con usted. Le insistía a Rami, y él le dijo: no, mi hijo se va a encargar. Miren, honestamente, yo que conocí a Dizá, personalmente, Dizá era un hombre muy íntegro. Entonces, una persona que te viene hablando de un problema jurídico puede ser algo en lo que la persona puede ser que no tenga de toda la razón, o puede ser algo que sea más grave. Entonces, en ese momento el Arab-Valle, y el Arab-Valle se cuida mucho su imagen. Y simplemente no lo necesitaba tampoco. El dinero, el Arab-Valle tenía muchísimas esposas, muchísimos hijos, muchísimas casas. Estaba bien. ¿Para qué? En ese momento yo no entendí. Fíjense. Yo después en otros videos, más adelante, yo voy a retomar esta historia de Rami, porque sí hay momentos que se han acercado personas de bajo mundo, de poca integridad moral, a nosotros, y bueno, después la vida nos demostró que esas personas con esa baja integridad moral no eran los mejores para estar al lado de nosotros, ¿no? Entonces por eso no se puede aceptar el dinero. Son experiencias que uno tiene de personas que son mediocres. Pero bueno, Rami, ya le digo, era una persona que tenía un gran intelecto, tenía una muy buena educación. Y lo que pasa es que él se pudiera decir que era negociante, él hacía sus cosas. Y entonces, pero bueno, el Arab-Valle lo quiso traspasar a Wallaby, que en aquel momento no era nada más un babalao más de Oquetache. Y entonces, bueno, pues Rami se fue con Wallaby, y me cuenta Rami que, bueno, se fue un poco decepcionado, y me dijo: William, me sentí mal, ¿no? Porque después de haber hecho esa travesía tan grande y decirme que no, y mandarme con un babalao tan joven, siempre las personas tienden a no sentirse muy cómodas con un babalao joven. Y déjeme decirle que esto es un error, porque muchas personas que son mayores, que son personas ya adultas, se inician en IFA adulta, ya adulto ya, y no sabían nada de IFA anteriormente, no habían aprendido IFA. Entonces a estas personas muchas veces les cuesta más trabajo aprender IFA. Mientras que una persona más joven, 20 y tantos años, tiene mejores capacidades de retentiva y de aprender IFA. Sobre todo si las personas
quizás no tengan la mejor salud física, como que tengan diabetes, hipertensión, sean alcohólicas o consuman cualquier otra sustancia. Le cuesta más trabajo aprender IFA, porque IFA es una carrera muy larga, entonces ese cerebro está dañado y por supuesto no va a poder aprender IFA. Mientras que un joven sí le es más fácil. Un joven que lleva años estudiando y llega viejo y no consume alcohol, no consume droga, no tiene estas enfermedades, también son debilitantes, las que les mencioné ahorita, pues por supuesto puede llegar a aprender bastante IFA. Entonces, como lo decía, antes de llegar a Ileife, voy a hacer un corte ahí. Rami pasa por Benín. Benín, recuerden que él cruzó por Benín y consulta a unos poblados en Benín para hacer su travesía, que era peligrosa, porque África para nadie es secreto que es un país, son países que hay grupos islámicos extremistas, hay terrorismo, hay lugares de África que son complicados. Son países con alta delincuencia. Entonces son cosas que todos conocemos. Entonces, bueno, él consulta a unos poblados de Benín, obtiene bastante información del IFA de Benín. La verdad, en un momento determinado me pasó algo de información del IFA Benín. Yo esa información, la verdad, les soy honesto, la perdí. No respeto el IFA de Benín, o ellos le dicen FA en Benín, pero realmente no es mi fuerte. Uno no puede aprender de todo a la misma vez, es muy difícil. Entonces, bueno, volvemos a Ileife, se hace la ceremonia y en Benín, hace su EPO, etcétera, etcétera, y sí llega sano a Ileife. Por eso le digo, le funcionó. Entonces, bueno, estando en Ileife, bueno, Lara Bae lo pasa con Obolabí le da esa adivinación, Ifa marca EPO, Rami hace el EPO, y cuando hace el EPO, nosotros, en el linaje de nosotros, en Oquetache, a la hora de cerrar el EPO, para que más o menos me entiendan, muchas personas, muchos otros linajes utilizan el Ocolé para preguntar para el destino del EPO, si cerró, si no cerró, etc. Y vuelvo a repito, se le respeta acá al agua. Nosotros no usamos Ocolé, nosotros usamos Hobby para hacer esas preguntas. No vamos a entrar en polémica porque, bueno, sé que muchas veces yo digo algunos detalles del IFA Oquetache y la gente no lo entiende. Se cierran, se frustran. Porque el IFA que están acostumbrados a ver de hoy y que tiene un poco más de similitud con el IFA afrocubano. Entonces, eso es lo que entienden. Igual que la iniciación en Ocha de nosotros es diferente. La iniciación en Ogboni, los linajes de Ogboni de nosotros hay diferentes linajes, no hay uno solo y también es diferente. Entonces las personas Ogboni se ubican en Oyo, en otros lugares y dicen, no, es así. No. Nosotros tenemos nuestro linaje. IFA, no es así. No es así. Nosotros tenemos nuestras prácticas y las hacemos según se hace Oquetache. ¿Está bien? Entonces, como le decía, en Oquetache, nosotros para cerrar el EPO no lanzamos Ocolé, lo que usamos es Obi. Entonces, según me cuenta Rami, no cerraba. IFA decía que no, IFA decía que no, hasta que Olavbi se le ocurre preguntar por qué cambiara de abogado. Y Rami le dijo, bueno, está bien, pregunta, y con eso cerró IFA. Bueno, se hizo el EPO, se terminó de hacer el EPO, todo bien. Rami busca otro abogado. Un abogado igual, como Rami era un tipo económico, un señor económicamente muy poderoso, busca un abogado muy bueno para que lo presentara, un máster, doctor, y cuando le preguntan a IFA dijo que no. Bueno, Rami vuelve a buscar a otro abogado y IFA volvió a decir que no. El problema es que los abogados tienen diferentes super especialidades.
como los médicos, por ejemplo, los ortopédicos, hay ortopédicos que son de dedos, hay ortopédicos que son de columna vertebral, hay ortopédicos que son de rodillas, para que se entienda. Y entonces, como Suiza es un país muy tranquilo, sí, hay muchos abogados, por ejemplo, de asuntos laborales. Pero del asunto que estaba tratando Rami, había muy pocos abogados. Y entonces Rami se empieza a poner nervioso y no es que hubieran pocos, sino que fuertes de verdad, habían pocos. Y entonces Rami se empieza a poner nervioso y porque cada vez que le preguntaba a Ifá le decía que no. Y entonces me cuenta Rami que él le pregunta entonces por un abogado recién graduado para probar Ifá. Así son las mentes humanas, hay veces, ¿no? Y estas son enseñanzas que él le transmite por aquí a los babalabos. Y bueno, y exactamente, buscó un babalao que es, un abogado recién graduado del colegio, cualquiera, y le dio el nombre. Ifá dijo que sí. Cuando le preguntaron, Ifá, Rami en ese momento se decepcionó mucho porque se había dado un viaje muy largo, había salido de que estaba escondido en Cuba y había llegado hasta allá, pasando mi trabajo. Se decepcionó de Ifá, literal. Pero bueno, me dijo, William, yo no perdía nada con eso. Y pues nada, contraté al recién grabado. Y entonces, bueno, llevo juicio de nuevo, por videocámara, porque él no se presentaba, porque si se presentaba y fallaba la corte, como siempre había fallado durante todos esos años, durante muchísimos años, llevaba 8 años. En Cuba, si mal no recuerdo, esa fue la cifra exacta que me dio, huyendo del Interpol. Recuerden que en Cuba antiguamente no entraba al Interpol, ahora mismo no sé. No sé porque el gobierno cubano pudiéramos decir que es complicado, ¿no? Maneja las cosas de una manera particular. Y entonces, pues efectivamente, Rami asistió a su corte por videollamada, el abogado asistió. Y cuando el juez le dice, bueno, usted declara a su cliente culpable o no culpable, ya para cerrar la sesión, porque ya como llevan tantos años lo mismo, y dice el abogado, yo lo declaro no culpable. Y el fiscal dice Rami que se alteró, el juez se alteró, todo el mundo se alteró. Y entonces dice, pero ¿cómo va a decir no culpable? ¿Cómo va a decir no culpable? Entonces, el muchacho recién graduado, parece que Eshu le puso en su cabeza lo que tenía que decir. Le dice, mire, en el artículo tal dice esto y esto y esto y esto. No aplica la sanción que ustedes le quieren hacer a mi cliente. Y efectivamente estaba ahí ese artículo. Y bueno, el juez tuvo que aceptar la derrota y lo declararon no culpable. Y cuando Rami se puso contentísimo, me dijo que se puso contentísimo, tenía la libertad de poder viajar a su país, al mundo entero. Rami era un individuo que lo mismo venía a México, que se pasaba todo el tiempo viajando, era lo que le gustaba a él. Y entonces Rami dice que el muchacho pidió la palabra de nuevo. Entonces Rami se asustó, porque bueno, muy jugado joven, vuelve a pedir la palabra, ¿ahora qué vas a pedir? Y dice, y ahora yo quiero demandar al gobierno suizo por daño psicológico, daño a la imagen, no me acuerdo, de mi cliente. En fin, le exigió tantas cosas al gobierno que el gobierno suizo tuvo que devolverle una buena cantidad de dinero por daños y perjuicios a Rami. Y bueno, Rami, en agradecimiento a eso, se puso muy contento, le sacrificó un toro Ifá, donó unas ventanas para el templo de Oquetache y muchísimas cosas más. A partir de ahí Rami, bueno, se volvió un gran devoto de Ifá. Empezó a estudiar Ifá ahí en Ile-Ife. Y bueno, yo en un principio, cuando yo me inicio en Ifá de Oquetache, yo la verdad que no entendía nada, porque primero la barrera del idioma, el Ifá de Ife es muy diferente a cualquier Ifá. Yo la verdad que no entendía nada, me era muy contradictorio. Y Rami, bueno, gracias a ese tiempo que ese estuvo ahí, que estuvo bastante tiempo en Oquetache aprendiendo,
fue que me empecé realmente a enseñar IFA. Y cuando yo tuve una base, es que yo empiezo a entender a Bayetiza y empiezo a entender a Bolabí y otros maestros que también he tenido. Pero yo logro empezar a entender el IFA cuando Rami me lo empieza a explicar, la verdad. Rami regresaba mucho a Cuba, iba mucho a Cuba. Recuerdo una vez que me pide que le hiciera adivinación, ya yo estaba más avanzado en el IFA que Tache, y me pidió que le hiciera Idafa, y bueno, yo le hice Idafa. Y es que él era muy caprichoso, él era a su manera también. Era una gran persona, pero precisamente a veces las personas tienen tanta sabiduría y tantos conocimientos y se encaprichan. Y bueno, y Rami, me acuerdo que iba a hacer otro negocio en Tailandia. Y entonces Ifá le marca a Epo, hace el Epo, qué sé yo, pero Ifá le pregunta a Ifá si le iba a ir bien y Ifá le dijo que no. Entonces me dice, bueno, Willy, entonces ¿por qué hice el Epo? Mejor no lo hubiera hecho. Y eso fue lo que te marcó Ifá. Yo te aconsejo que no hagas negocio. Ifá dice que no. No, pero entonces ¿para qué hicimos el Epo? No, si yo hice el Epo tiene que funcionar. Me tiene que ir bien. No, Ifá te dijo que no, una pregunta directa que tú hiciste. No lo hagas. Efectivamente, cuando iba a Tailandia, la jefa de los tailandeses era una, bueno, el jefe de los tailandeses era una mujer, y cuando van a cerrar el bar con unos italianos, eh, cuando van a cerrar, él a pesar de tener mucho dinero, nunca iba con escolta, no era costumbre de él, porque él era un individuo que su predicción era más diplomática que otra cosa. Pero bueno, los italianos se fueron con sus escoltas, dicen que unos italianos grandísimos. Y bueno, y a la hora de cerrar el negocio con la tailandesa se quiso pasar de lista y bueno, eh, terminaron discutiendo feo. Y bueno, la tailandesa sí tenía muchísimos escoltas, dice que era muy chiquito o chaparro, como dice aquí en México. Pero a pesar de ser de tan baja estatura, bueno, practicaban por supuesto Muay Thai. Y bueno, y golpearon, le dieron una buena golpiza a los italianos y bueno, Rami tuvo que salir corriendo. Entonces Rami, bueno, a esa hora me reclama, William, en la época, pero Ifá te dijo que no, Rami. Ifá te dijo que no. Lo importante es que, bueno, tú no sufriste ninguna lesión, ningún golpe, los demás lo golpearon, pero a ti no te pasó. Mira, yo creo que el EPO vino por ahí. El EPO te funcionó porque no sufriste ninguna lesión. Pudiste salir salvo de Tailandia, pero Ifá te dijo que no podías negociar con esa persona. Él era muy hábil, realmente era un individuo muy hábil para los negocios, para hacer tratos, cerrar tratos. De hecho, yo cuando empiezo a viajar, él los consejos sobre el aeropuerto, etcétera, etcétera, el que me lo da es Rami. Me dice, mira, el aeropuerto es así, así, así. Me hacía dibujo, me dice, porque imagínense, nosotros los cubanos teníamos costumbre de estar viajando. Tú vas a chequear aquí, después esto, después aquello. Cuando tú llegas a un país, lo primero que tú tienes que averiguar es esto. Después esto, hacer aquello. Y bueno, la verdad que yo siempre puse en práctica todos los consejos que nos dio Rami y nosotros se lo agradecemos, Eh, yo de hecho he viajado a muchas partes del mundo y nunca he tenido ningún problema porque he sido muy claro con los consejos que me dio Rami. Rami ya está fallecido, Rami falleció. Eh, y bueno, esto es un pequeño elogio que quisiéramos dar en nuestra propia autobiografía de nuestra vivencia con Rami. Tengo los mejores recuerdos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Cuba, me visitaba muchísimo seguido. Nos ayudó, por ejemplo, cuando estaba grabado Chopo, a organizar la conferencia. En fin, bueno, conferencia no, porque en Cuba están prohibidos decir la palabra conferencia. Vamos a decir intercambio religioso. Y en fin, yo tengo mucho que agradecerle a Rami, tengo muy buenos recuerdos. Son de esas personas que pasan por la vida de uno y de verdad que uno siente cierto regocijo el haber compartido con ellas. Son personas dignas de admirar. ¿Está bien?
Por lo demás, bueno, el Arboru, el Apoicicé, espero que les haya gustado esta anécdota. Y ya ustedes saben, babalaos, cuando van a cerrar un Expo, si el Expo no te cierra, hay muchas preguntas que hacer. No solamente, esa es la enseñanza que quería transmitirle, no solamente si les falta algo, es también otras alternativas con relación a la conducta, tabú, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo demás, bueno, honor a quien honor merece. Y queríamos dejarle este mensaje aquí. Yo me acuerdo que otra cosa que Rami me dijo, me acuerdo cuando me hice a grabar. Yo me hice primero a grabar en La Habana, de la capital de Cuba. Y después fue que me iba a grabar de Cuba. Cuando me hice a grabar en La Habana, me dice Rami, tú a partir de este momento, tu tranquilidad la has regalado. Y en ese momento no entendí. Y yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Me dice, porque lo he visto en el ONI de Ife, en el rey de Ife. En aquel momento estaba otro rey, no el que está ahora, estábamos hablando de hace años. Lo he visto en el Arab Bay, en aquel momento estaba Dizá, no hubo las B. Y yo estoy seguro que en ti va a ser igual. Efectivamente, yo a los pocos tiempos de recibir el título de Arab de La Habana, Leonel Ochemigo, vamos a aprovechar, bueno, para hacer este pedazo aquí. Leonel Ochemigo también nos atacó muchísimo por las redes sociales. Esa fue mi primera confrontación con las redes sociales. Algunos hijos míos espirituales salieron en defensa, suerte que nosotros somos un grupo muy grande, pero bueno, en aquel momento no estábamos tan grandes como ahora. Y bueno, y Adrián, a mí nunca se me olvida, se lo agradezco, salió frente a Leonel Echemibu, pero bueno, Leonel Echemibu falleció y como que no tuvo tanta trascendencia, ¿no? Tuvo un tiempo ahí hablando cosas de que quién era él, y que cosas. Que si no me conocía, que si es voto, que si no sé qué más. Hay que decir que, bueno, para uno tener el título de Araba y cualquier título, cualquier de jefatura, ya sea de culto de oro, de Shango, todas las divinidades tienen título. Uno tiene que reunir una serie de votos. Y bueno, yo en aquel momento reuní una serie de votos de Babalao, de muchísimos Babalaos, que con eso yo viajo a Ileife. No solamente los votos, uno para hacer Arabá, o ya sea un líder de cualquier culto, tú tienes que haber hecho un recorrido. Nosotros habíamos consagrado, o bueno, el Arabá Valle nos había consagrado el templo de Ifá para toda Cuba. Nos habíamos introducido ya el Ifá y el Ifá Cuba, y realmente comenzamos el linaje de Ifá en Cuba. Fuimos nosotros. Y bueno, yo era el Oluo o el Chief Oluo del templo de Ifá para toda Cuba. Entonces, bueno, tenía todos esos puntos. Uno, era el Oluo del templo de Ifá para toda Cuba. Habíamos consagrado el templo, habíamos introducido el Ifá del templo, pero además de eso, bueno, nosotros desde el punto de vista moral, afortunadamente, no somos alguien al que no se nos pueda señalar. No tenemos ninguna historia fea, ni antecedentes de cosas extrañas, ni mucho menos. Siempre va a haber enemigos y gente que te difama a tus espaldas, pero bueno, los que conocen verdaderamente a uno, yo he escuchado de gente hasta que dicen que yo consumo droga. Imagínense ustedes, yo no bebo ni alcohol, ¿qué alcohol? Ni café, ni fumo. Y me gusta practicar y hacer ejercicio. Así que imagínense ustedes consumir droga. Pero la gente por hablan tantas cosas, y son los primeros que andan haciendo miles de cosas extrañas. Pero bueno, así es la humanidad. Si de Jesucristo hablaron, no, y hasta lo crucificaron. No, que bueno, no me voy a reír porque estaríamos blasfemando. No me sentía, no me refería a eso así en ese sentido. Pero me reía en el sentido de la humanidad, no del Hijo de Dios. Me reí en el sentido de la humanidad. Porque por el contrario, nosotros, bueno, recuerden que nosotros creemos en Dios y respetamos a Dios. Pero fíjense, el ser humano, hasta dónde puede llegar, que al Hijo de Dios lo crucificó. Entonces, bueno, que quedará para mí. Que hablen miles de cosas por ahí, bueno, eso es normal. Que conspiren en contra de uno, eso es normal. A cualquiera que haya llevado y haya salido adelante y haya hecho algo importante,
va a aparecer. Eso sí. Entonces, como le decía, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de fundar el templo de Ifá de Cuba. Hicimos un Ileti también para toda Cuba, pero eso ya fue después. Entonces, bueno, reunimos muchas firmas. Me acuerdo, bueno, por ahí está Roger, de los más antiguos. Ahí está Roger. A vos Beate, mi respeto para Roger. A Bombón, jefa Bombón, que fue uno de los que me ayudó a recoger esa firma. Y yo me acuerdo que muchas veces me traían la firma con el carnet de identidad al lado y la gente no me quería exponer los nombres con la firma. eh, Porque el carnet de identidad, la gente en Cuba no quiere dar el carnet de identidad. El carnet de identidad es como decir la cédula en Ecuador o el INE aquí, el INE aquí en México. Imagínense el número. Y entonces, bueno, la gente, hasta que yo le dije, no hace falta carnet de identidad ya con la firma y el nombre. Igual, fue bastante difícil. Fue bastante difícil. Por supuesto, recogimos la firma de los balabos afines de nosotros, no de los que, por ejemplo, no se llevan de todo con nosotros. Eh, y entonces, bueno, reuní unas cuantas hojas y bueno, y eso lo presentamos ahí. Le dije, bueno, esas historias yo después se las iba contando, ¿no? Mi idea era que me desvió un poco de tema. Mi idea principalmente era dejar algunas memorias sobre Rami, una persona que, bueno, que estimé mucho y que, bueno, mi respeto a su espíritu. Entonces, por lo demás, bueno, y además de eso, bueno, una pequeña enseñanza. Yo me gusta hacer mi autografía, pero siempre dejando alguna enseñanza para los volados. La enseñanza es que no solamente pregunten si falta algo el EPO, pregunten sobre la conducta, sobre el tabú, sobre algo relacionado sobre la persona. El EPO puede tener muchas variantes, ¿está bien? Y uno con el tiempo y las experiencias uno aprende a cómo hacerlo. El ser un buen volado va a ayudar a usted a ayudar a su seguidor o a su hijo espiritual. Por lo demás, bueno, el Arboru, la posición, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Espero que hayan disfrutado esta pequeña autobiografía. Bendiciones, chao.